Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Mi nombre es Pablo Yurman, vivo en la ciudad de Rosario. Hacemos Mates con Historia como para reflexionar de aspectos o sobre aspectos vinculados a nuestra historia común. Hoy lo vamos a dedicar a la creación del Virreinato del Río de la Plata. La creación del Virreinato del Río de la Plata, año 1776. El Tratado de San Ildefonso y les dejo ahí una curiosidad, ya se las voy adelantando, nuestra olvidada provincia africana, sí, africana, nuestra olvidada provincia africana, la hoy República de Guinea Ecuatorial. Antes, quiero agradecerle a Omar Crico de Choel Río Negro, que me ha obsequiado este hermoso libro de su autoría, una historia de Choel, primera parte, con dedicatoria y todo, donde hay, por lo pronto, la historia de su lugar de residencia y, digamos, lo que fue sobre todo esa emblemática isla de Choel, que es una isla de una enorme extensión. Así que, gracias, Omar, apenas pueda voy a ponerme con la lectura de tu libro. Tenemos muchos suscriptores, seguidores de Mates con Historia de Río Negro, lo sé por los comentarios, ¿no?, que van dejando, los saludos que dejan en alguno de los videos. En este caso, Omar ha tenido la gran amabilidad de obsequiarme con su libro, nuevamente mi agradecimiento. Y les decía entonces que el tema de hoy es la creación del Virreinato del Río de la Plata, que va a darse a fines del siglo XVIII, podríamos decir que es casi al final del dominio español sobre América, 1776. Lo que hoy es la Argentina y países como Uruguay, Paraguay y Bolivia, dependíamos hasta entonces y durante 2 siglos largos, del Virreinato del Perú, con capital en Lima. Alberto Metol Ferré, uruguayo él, un gran intelectual, muy americanista, decía: durante 2 siglos fuimos peruanos. 2 siglos, ¿no? Pero claro, estamos ya bajo el reinado de la Casa de Borbón. Se emprenden reformas administrativas dentro de lo que fue el reinado de uno de sus reyes, Carlos III, que de los Borbones de alguna manera fue un poquito el más lúcido, fue un hombre de Estado, podríamos decir, aunque con ideas quizá que yo no comparta, por supuesto, ya lo hemos visto en la expulsión de los jesuitas, en fin. Pero tenía criterios de realidad Carlos III, y por eso va a ser él quien crea por cédula real el Virreinato del Río de la Plata, con capital en la ciudad de Buenos Aires. Y esto obedece a una serie de factores, porque, bueno, crear un virreinato en los dominios americanos no era cosa de todos los días, ¿no? Entonces hay que entender algo. Vamos a tratar de poner algunos mapas. Primero había una cuestión de sentido común, les diría. Las distancias son enormes, con una orografía que por la cordillera de los Andes o por lugares impenetrables como por ejemplo el Chaco, lo hemos analizado someramente en ese video sobre la guerra del Chaco, las comunicaciones, digamos, de lo que era la cuenca del Río de la Plata con Lima, en el Perú, eran muy difíciles, o había que hacer la vuelta por el estrecho de Magallanes para ir vía marítima, y por tanto había una cuestión también de sentido común de facilitar administrativamente la vida de los súbditos de este lado del océano, ¿no? Entonces, crear un virreinato que correspondiera, digamos, con la cuenca atlántica de los ríos, de la cuenca del Río de la Plata.
Va a haber también, ese era un objetivo, un elemento a tener en cuenta, pero en realidad el elemento determinante de la creación del Virreinato del Río de la Plata con capital en la ciudad de Buenos Aires va a ser esta tensión permanente que va a haber, sobre todo en el siglo XVIII, entre España y Portugal, ¿no? España y Portugal, ¿por qué? Porque Portugal, que había sido desfavorecida, no adrede, sino que resultó desfavorecida por el alcance del Tratado de Tordesillas al comienzo de la conquista de América, 1494, se establecía una línea de polo a polo y, digamos, lo que de esa línea hacia el este se descubriera iba a ser para Portugal, la zona del Brasil, la parte de la península, digamos, de Pernambuco y demás, y todo lo que se hallase al oeste de esa línea quedaría para España. Por tanto, si vemos el mapa y analizamos, Portugal se vio desfavorecida. Eso la va a obligar posteriormente, y con base en Brasil, a tener una política siempre expansionista hacia el oeste, ¿no? Pero claro, encontraba allí una dificultad geográfico-climática que era que buena parte de esa masa continental al oeste de lo que era Pernambuco y demás, era el Amazonas, ¿no? La selva, la cuenca del Amazonas, aún hoy casi despobladas, de muy difícil acceso. Por tanto, Portugal concentraba sus esfuerzos de expansionismo sobre territorio español en la parte sur de sus dominios, es decir, lo que sería hoy la zona de las Misiones, el sur de Brasil, Paraguay, el Mato Grosso y por supuesto la llamada Banda Oriental, es decir, el territorio hoy de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Se va a fijar como una suerte de política oficiosa que su límite natural sur, el límite natural sur de las posesiones portuguesas, se encuentra nada más y nada menos que en el propio estuario del Río de la Plata, ¿no? Entonces, de a poco va logrando esta política expansionista portuguesa ir venciendo algunas resistencias. Lo analizamos, por ejemplo, el rol de los jesuitas, las reducciones jesuíticas, la militarización para defensa de las poblaciones guaraníes. En un video, uno de los primeros mates con historia, la batalla de Bororé, 1641. Pero llegamos a fines del siglo XVIII y Portugal, por ejemplo, ha tomado control de buena parte de la Banda Oriental, nada menos que la ciudad de Colonia del Sacramento, es decir, frente a la ciudad de Buenos Aires, Colonia del Sacramento, frente a la ciudad de Buenos Aires. Y eso decide finalmente al rey Carlos III a crear el virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires y designa como primer virrey a quien en realidad va a estar a cargo de la expedición militar que sale de España rumbo al Río de la Plata para poner orden en ese territorio, expulsar a los portugueses de aquellos lugares ocupados militarmente, pero que correspondían a España, y el elegido va a ser un militar muy prestigioso, Pedro de Ceballos. Pedro de Ceballos, que va a partir de España con una flota, una armada, habiendo reclutado muchos hombres, y que va a tomarse muy en serio, Pedro de Ceballos, todo esto de presentar batalla a la ocupación portuguesa, va a lograr victorias contundentes, rotundas, en lo que es la zona de Misiones, sur de Brasil, y sobre todo en la Banda Oriental. Va a retomar Colonia del Sacramento y toda la línea costera del Uruguay sobre el estuario del Río de la Plata. Por supuesto que esto era algo planificado para que esto culminara con un tratado de límites, un tratado de paz, amistad y límites
el famoso Tratado de San Ildefonso entre España y Portugal. Una vez hechas estas expediciones militares, los diplomáticos se sientan a la mesa a barajar y dar de nuevo, podríamos decir, ¿no? Y este tratado es muy curioso, en primer lugar, porque, bueno, más allá del pobre Pedro de Ceballos y de los rioplatenses, esto se negocia y entran varios jugadores a la hora del reparto. Y acá vienen elementos curiosos para nosotros. De alguna manera, un poco el Tratado de San Ildefonso es la partida de nacimiento en términos limítrofes del virreinato del Río de la Plata. España retoma la banda oriental, Portugal reconoce que la banda oriental es española, lo mismo que la zona de las Misiones, que no era la porción reducida que hoy nosotros los argentinos llamamos la provincia de Misiones, que es una provincia chiquitita, ¿sí? No, era un territorio mucho más extenso, mucho más al este, ¿no? Y lo que era la banda oriental era bastante más extensa de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Pero, al mismo tiempo, se da un caso curioso, y esto por eso que yo hoy adelantaba, nuestra olvidada provincia africana, Guinea Ecuatorial. Como parte de esas negociaciones, España consigue que Portugal le ceda lo que hoy es el territorio de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es una de las repúblicas africanas, pequeña, una extensión relativamente chica. Posee 2 islas allí, estamos hablando del Golfo de Guinea, ¿no? El Golfo de Guinea, esa suerte de entrada, de curva pronunciada del continente africano. Y lo interesante es que, según el Tratado de San Ildefonso, esa porción española en África habría de quedar bajo la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, es decir, Guinea Ecuatorial sería administrada por las autoridades virreinales instaladas en Buenos Aires. Por el virrey instalado en Buenos Aires se administraría, además de todo el virreinato, pero parte del virreinato sería esa porción africana. Sí, lo que estarán ustedes pensando, producida la Revolución de Mayo de 1810, Argentina se olvidó de Guinea Ecuatorial, No hay registro de que hayamos en algún momento reclamado soberanía como sucesores, ¿no?, de las autoridades virreinales de esa porción del continente africano. Por supuesto, quedó para España, que reconoció la independencia de Guinea Ecuatorial hacia fines de la década de 1960, ¿no? La independencia. Guinea Ecuatorial es hoy el único país africano hispanoparlante. Es el único país africano hispanoparlante. Y bueno, es como una anécdota de lo que, porque firmado el Tratado de San Ildefonso, creado el Virreinato del Río de la Plata, al año siguiente sale de Montevideo una expedición, unos barcos, con una persona que era la encargada desde el Virreinato del Río de la Plata de administrar esa porción del virreinato en el continente africano, administración que va a sucederse, como decía anteriormente, hasta que se produce el estallido de la Revolución de Mayo de 1810. Las autoridades porteñas o nacionales asentadas en Buenos Aires se olvidan a partir de allí de la existencia de Guinea Ecuatorial. ¿Se imaginan ustedes otros países teniendo esta misma actitud de olvido, de dejadez, de regalo, de dejar librado a su suerte una porción territorial que pertenece o que les pertenece? Yo lo veo difícil, pero bueno, capaz que hay casos en la historia. Y como para terminar este mate con historia dedicado al Virreinato del Río de la Plata, la cuestión de la capital y la elección de Buenos Aires. Porque también esto, sin quererlo, quizá Carlos III, con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la designación de Buenos Aires como su capital,
va a marcar la historia argentina que va a acontecer de un modo más autónomo 30 años después. Podríamos conjeturar, ¿y si no hubiera creado el virreinato del Río de la Plata y seguíamos siendo el virreinato del Perú? Es posible que los procesos emancipatorios de comienzos del siglo XIX se hubieran producido igual. La invasión napoleónica, España, en fin, que los desencadenó. Pero habría sido una junta en Lima. Es posible, ¿no?, conjeturar esto. Y con la creación, la partición de ese enorme virreinato en dos distintos, el protagonismo otorgado a una ciudad-puerto recóndita, apartada, pobre, poco poblada, poco ilustrada, Buenos Aires, no tenía ni universidad. Bueno, le otorga una jerarquización a esa ciudad-puerto de la cual luego se va a ver privilegiada o va a sacar provecho, ¿no? Lo cierto es que, como parte de esta idea de que España no diera la espalda a su vocación atlántica en América, también, si recordamos el mapa, España no tenía un puerto sobre el Océano Atlántico Sur de importancia. Y por eso la elección de Buenos Aires, porque podría haberse elegido Córdoba, que tenía una universidad desde hacía un siglo y medio, o que tenía más población, Córdoba, que Buenos Aires, o Salta, o Tucumán, o incluso Santa Fe, pero se opta por Buenos Aires precisamente por ser puerto en la boca del estuario del Río de la Plata, como asiento de las autoridades. Y creo yo también se cambia un poco la historia que va a acontecer a partir de mayo de 1810. En fin, curiosidades de nuestra historia que me parecía conveniente, porque dicho sea de paso, me hicieron una entrevista, un periodista de Buenos Aires, Eliseo Bottini, le dejo un saludo desde acá, y el tema fue un poco ¿no? Y sobre todo analizar la figura de los distintos virreyes que hubo. Pedro de Ceballos va a ser el primero, pero cada 3-4 años había un nuevo virrey en la ciudad de Buenos Aires. Las anécdotas cuentan que cuando llegaba el virrey nuevo y desembarcaba, a diferencia de ciudades como Cartagena de Indias, La Habana, Lima, Potosí o México, la recepción en Buenos Aires era de una humildad pasmosa, es decir, era una ciudad muy pobre, era un destino burocrático, digo, para estos virreyes, ¿no? Muy poco apetecible, digamos, en lo que era la carrera de estos funcionarios. Se los saludaba con salvas de artillería de unos cañoncitos muy pobretones en la fortaleza de Buenos Aires, pero bueno, poco a poco esa situación se va a ir modificando y Buenos Aires va a ganar en jerarquía o en prestigio, como decía hace unos minutos. Les dejo un saludo desde Rosario, espero que estén bien, les pido que difundan Mates con Historia y nos vemos la próxima si Dios quiere.